Hola, buenas tardes. Bueno, os voy a contar las diferencias entre la metoidoplastia y la faloplastia en cirugía de reconstrucción genital masculina. Es algo que me preguntáis con frecuencia porque hay mucha gente que no lo conoce muy bien y yo creo que hay que explicarlo para poderlo entender. Las dos tienen ventajas e inconvenientes, pero digamos que el requisito previo más importante para hacer una metoidoplastia es que tiene que existir una hipertrofia del clítoris y tenemos que estar en un peso normal. Eso es muy importante, porque la metoidoplastia se basa en la reconstrucción del pene utilizando el clítoris. El clítoris hipertrófico, es decir, un clítoris en el cual los cuerpos cavernosos han crecido y nos va a permitir sobre esos cuerpos cavernosos reconstruir el pene. Es decir, si tenemos el clítoris, la punta pequeñita, y después los cuerpos cavernosos crecen y tenemos algo que cae y tiene un mínimo de 4 centímetros, lo ideal es que sea de 6, pues entonces podemos utilizar esos cuerpos cavernosos y la punta del clítoris para levantarlo y reconstruir por la parte anterior la uretra y hacer un pene. ¿Vale? Entonces, ese es el requisito imprescindible. El primero, que esa persona tenga una hipertrofia del clítoris mínima de 4 centímetros. Y el segundo, que tenga un peso normal, porque si es una persona que tiene un sobrepeso o una obesidad, pues todos sabemos que la grasa alrededor del área genital va a hacer que los tejidos aumenten de volumen y el pene, que va a ser un pene chiquitito, pues se va a quedar tan escondido que prácticamente no se va a ver. Entonces tenemos que tener esos dos requisitos, un peso normal y una hipertrofia del clítoris para poder hacer una metoidoplastia. Si no tenemos esto, ya de entrada no podemos hablar de una metoidoplastia, tenemos que ir directamente a una faloplastia. Entonces, primero para seleccionar pacientes, si queremos hacer una metoidoplastia, que es una cirugía más conservadora, tiene que haber una hipertrofia mínima de 4 centímetros y un peso normal. Si no, tenemos que ir directamente a una faloplastia. Imaginemos que estamos en un caso en el que se cumplen esas dos características. Ha habido hipertrofia del clítoris y además ha habido o no ha habido un aumento de peso, con lo cual estamos en un peso normal. Bueno, la mitoidoplastia se basa en reconstruir, como habíamos dicho antes, sobre el clítoris hipertrófico la uretra masculina, es decir, cogemos el clítoris, lo separamos de los tejidos, reconstruimos la uretra en la cara anterior con mucosa de la boca y con el labio menor y reconstruimos un pene. Ese pene siempre va a ser un pene chiquitito. No podemos esperar con la metoidoplastia longitudes enormes, ni podemos esperar con la metoidoplastia que haya normalmente ni erección ni penetración. Eso es muy difícil con una metoidoplastia. Podemos esperar que haya una reconstrucción de un pene pequeño, de un micropene, de unos testículos y de una bolsa escrotal, también de la uretra para poder hacer pis de pie. La ventaja sobre la faloplastia es que no vamos a necesitar coger tejido de ningún sitio, es decir, no vamos a tener ningún tipo de cicatriz ni en el antebrazo, ni en el muslo, ni en ningún sitio, porque la reconstrucción se hace directamente sobre el área genital. Y por otro lado, los riesgos de una metoidoplastia son mucho menores que los de una faloplastia, porque al hacer solo esos pasos sobre la zona genital y reconstruir una uretra pequeñita, tenemos, por supuesto, un riesgo nulo de necrosis, no va a haber necrosis de tejidos porque no hacemos transferencia ni uniones microvasculares de tejido en ningún sitio. En segundo lugar, la posibilidad de que haya complicaciones asociadas a la uretra va a ser menor, porque la uretra va a ser más pequeñita. Y por último, la visibilidad de cicatrices en el resto del organismo va a ser nula, porque solo nos vamos a limitar al área genital. A cambio, hay que aceptar que existen esas dos limitantes, que haya una hipertrofia del clítoris de al menos 4 centímetros, que tengamos que tener un peso normal y que siempre, a pesar de todo, vamos a tener un resultado modesto, es decir, vamos a tener un micropene, un pene de aspecto masculino, pero pequeñito. Y con dificultad para la penetración y para la erección. ¿Vale? Eso hay que aceptarlo en la metoidoplastia. Si queremos un pene de una longitud normal, suficiente y que en un futuro pudiera albergar una prótesis para mantener relaciones penetrativas, en este caso tenemos que ir siempre a una faloplastia. La ventaja, que la reconstrucción morfológica es mejor, evidentemente. La longitud es normal, el grosor es normal, se puede poner una prótesis a largo plazo hidráulica o maleable para tener relaciones sexuales con penetración, con lo cual eso es la gran ventaja morfológica. A cambio, que hay que aceptar que es una cirugía más compleja, más larga
que tiene más complicaciones porque se puede producir una necrosis completa del colgajo, se puede producir también necrosis parciales, hay más riesgos asociados a la uretra porque la reconstrucción de la uretra es mucho mayor, es decir, es una cirugía más larga, más compleja, con una recuperación mucho más larga y también con un índice de complicaciones mucho mayor y con cicatrices. Generalmente en el antebrazo, que es de donde solemos preferir coger el injerto, que va a ser el injerto radial, y también del muslo, que es donde vamos a sacar el injerto de espesor parcial para luego ponerlo sobre el antebrazo. Entonces hay que aceptar que existen un índice mayor de complicaciones, que hay más cicatrices visibles, pero a cambio tenemos un pene de morfología normal y que en un futuro nos permitiría albergar una prótesis para mantener relaciones sexuales completamente normales, penetrativas. Vale, entonces bueno, pues esas son las dos diferencias, espero que os lo haya podido aclarar y nada, si tenéis alguna sugerencia de algún vídeo o de alguna información que queráis que comentemos, pues estaré encantado de subirlo a las redes. Un saludo, hasta luego.